Y vamos a continuar con el tema central, que que es el contrato individual de trabajo. Y estábamos viendo una de las situaciones que se puede presentar, que es la resolución o terminación de este contrato. Mirábamos en las clases anteriores las causales de terminación y habíamos visto también las causales en las que se puede dar una suspensión de las labores. Dijimos también que estas causales de suspensión tenían que estar dentro de las listadas del código, y en cualquier caso de duda, pues, o se solicitaba al Ministerio de Trabajo una aclaración o a un juez de lo laboral. Si no he tenido problemas en apuntar, creo que íbamos a ver a partir de hoy el artículo 48, que habla sobre las causales de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin intervención judicial. Sáquenme de una duda, ¿verdad que no lo habíamos visto? No, No, no lo esa habíamos parte ya visto. la hemos visto. No, ¿verdad? Es que mi cerebro dice que sí, pero asumo que fue la clase de este lunes, por eso es que a veces tengo esa confusión. Va. Entonces, vamos a ver lo que reza el artículo 48, las causales. Aquí, cuando nos habla sin intervención judicial, es decir, que solo están patrono y trabajador, no necesariamente hay un conflicto, digamos, entre las partes, y la idea es que está claro cada uno de estos elementos, a excepción tal vez de lo que tenga que ver con las incapacidades. Si hay una intervención de una autoridad, pero no necesariamente de una autoridad judicial. Entonces veamos, dice la primera causal, es por el cumplimiento del plazo. Si nosotros en el contrato hemos establecido que nuestro contrato individual de trabajo, es decir, la relación laboral va a terminar el 31 de octubre, damos por enterado que al cumplirse el 31 de octubre, nuestro contrato dio por terminado, a excepción que días anteriores haya llegado a un acuerdo los trabajadores, el trabajador con el patrón, de dar una prórroga del contrato o continuar con las labores. Entonces, automáticamente va a haber una prórroga por un año de ese contrato. La otra causal es por la muerte del trabajador. Cualquiera diría que es bien obvio, el contrato de trabajo termina con la muerte del trabajador, y se hace la aclaración porque por lo menos en otras legislaciones hay ciertos trabajos que pueden ser heredados, que son a perpetuidad, si lo queremos ver así. Por lo menos en los países asiáticos, Japón, China, la mayor parte de las empresas son familiares, y cuando digo familiares es que incluso los trabajadores, el más mínimo o el de menos rango dentro de la empresa, tiene años de estar trabajando, toda la familia de este trabajador ha laborado en un momento o está laborando dentro de la empresa. Entonces ellos sí tienen esa costumbre, que hay puestos en que al fallecer el trabajador puede ser retomado por alguno de sus hijos. Es más, ya estos hijos ya les había estado preparando para el momento en que sus padres se retiren, se jubilen o por causas naturales fallezcan. Entonces se hace esa aclaración, digamos, para evitar el creer que hay puestos que se pueden heredar. La tercera causal dice por la terminación del negocio como consecuencia directa o necesaria de la muerte del patrono. Aquí vimos la vez pasada, con relación a la muerte del patrono, si de verdad la empresa no puede continuar sin la dirección del patrono, se va a dar por terminado el contrato, e incluso se puede dar la liquidación de la empresa.
pero la verdad es que son casos bien excepcionales, especialmente por la forma de administrar eh, o por los nuevos principios de administración de empresas. Es bien raro que pase esa situación. La cuarta es la que les mencionaba en la primera parte, que es por la incapacidad legal, física o mental de cualquiera de las partes, es decir, ya sea del trabajador o del patrono. Aquí esta incapacidad sí no necesita que sea declarada por un juez, pero sí se necesita que sea, bueno, la física y la mental sí se necesita que sea declarada por un médico, en este caso por el Seguro Social, por una autoridad de salud, y determinar si esa incapacidad física o mental eh, no o provoque que no se desempeñen las labores correctamente. Y aquí entraríamos también en la idea de lo que son los accidentes de trabajo. Cuando es una incapacidad legal, puede ser que esté siendo procesado, como vimos ya el trabajador o el patrono, y por consiguiente, ya no es una suspensión, porque la vimos como una causal de suspensión, porque ya pasa más del tiempo establecido. Entonces puede darse esa situación. Y el ejemplo más común o la situación más común que se da con esta causal es cuando hay un accidente de trabajo y posiblemente el trabajador, si lo vemos desde ese punto de vista, ya no puede continuar con las labores. En muchos de estos casos se da una jubilación y pensiones por accidentes de trabajo, así como hay por enfermedades de trabajo, porque imposibilita a que este trabajador no solo puede ejercer labores dentro de la empresa en la que está, sino que ya no puede ejercer trabajo en ningún tipo de empresa. Quinta causal, dice por la disolución y liquidación de la sociedad. Este es una causal un poco más económica. No quiere decir que van a perder eh, sus pasivos laborales. Aquí hay que hacer la aclaración. La responsabilidad en cuanto a los salarios devengados o las prestaciones ya ganadas se tienen que solventar. No es que se va a quedar, se cierra la sociedad y listo. Aquí sí hay una intervención, pero no es de un juez de lo laboral, sino que es un juez de lo mercantil que va a dar las pautas para el proceso de disolución y liquidación de la empresa. Sexta causal, dice, por la fuerza mayor o caso fortuito, en consecuencia que no sea imputable al patrono y siempre que produzca necesariamente la terminación de todo o parte del negocio. Eh, Posiblemente un accidente, perdón, un, algo de la naturaleza, un terremoto que se caiga la empresa, una inundación, por ejemplo, y se lleve toda la empresa. Entonces son cosas que salen de las manos del patrono, pero que va a producir la extinción de la empresa o por lo menos la terminación. Vuelvo, insisto, no necesariamente de todos los contratos individuales, puede ser de ciertos contratos que se vayan a dar por terminados. El séptimo dice que es por la terminación total o parcial de las actividades de la empresa y aquí debe de haber un acuerdo entre lo que es el sindicato y la parte de los acreedores, porque estamos hablando del caso en que exista un proceso de quiebra o concurso de acreedores. También es una causal económica. Estaríamos en el supuesto de que la empresa está en una iliquidez que por consiguiente no puede solventar sus obligaciones económicas. Estamos hablando de las obligaciones laborales, estamos hablando de las obligaciones que se tienen con los proveedores. Entonces, en estos momentos hay un acuerdo, digamos, entre los sindicatos, entre el sindicato de una empresa o el grupo de trabajadores, porque puede ser una empresa muy pequeña que no tenga el número necesario para un sindicato,
pero sí hay una representación de los trabajadores y se habla con los acreedores, posiblemente los proveedores, y se sigue un proceso de concurso de acreedores y de esta manera se hace frente a cualquier situación y se demanda, en el caso de esta empresa, para solventar las responsabilidades económicas que se tenga con estas partes. Cuando, voy a ver si alcanzamos a ver lo que es el proceso de quiebra, y esto nos dice que hay un niveles, digamos, o a quienes se les va a pagar primero. En el caso de una empresa, a los primeros que se les tiene que cancelar las deudas son a los trabajadores. Y después vendrían los acreedores hipotecarios, que son los que tienen mejor garantía, y después viene el resto de los acreedores. Pero las primeras obligaciones económicas que debería de pagar una empresa que está frente a un proceso de quiebra, un proceso de disolución o un proceso de liquidación son las prestaciones económicas a los trabajadores, razón por la cual a ellos se les debe de cancelar, porque acordémonos que esos salarios son la fuente de sostenimiento de la familia. Y acordémonos que en la Constitución se ha establecido que la familia es el pilar central de la sociedad y a la cual se debe de proteger. Entonces, a razón de esa situación, es que cuando nos encontramos en estas tres situaciones, las primeras obligaciones económicas que se debe de cancelar son las prestaciones laborales. Por eso también el Código de Trabajo, el Código de Comercio establece no solo una reserva legal, que es la que se les obliga a todas las sociedades a tener una cantidad de dinero a disposición como capital de trabajo, sino que se les pide que tengan una reserva laboral y esta es una cantidad necesaria para cubrir por lo menos 3 meses de deudas laborales, es decir, 3 meses en los que la empresa pueda pagar a sus trabajadores y en los que se logre una nivelación económica. Y volviendo, la idea es proteger la familia del trabajador. La octava causal es cuando existe una sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de prisión o por sentencia ejecutoriada que se le imponga al patrón. Es decir, que en este momento podemos ¿verdad? estar como empresa. Alguien ¿Ah? tiene el micrófono encendido, mis estimados, revisen. Puta, yo sudo. Gracias. Volviendo, el numeral octavo es cuando ya hay un proceso penal y se ha dado ya la sentencia por parte de un juez y se ha decretado que va a haber prisión, ya sea para el patrono o para el trabajador. Entonces, por consiguiente, vamos a dar por terminado el contrato. Esto no es que se contradiga con la causal de suspensión, pero en el momento que mirábamos la causal de suspensión que tenga que ver con una pena de prisión, estamos hablando que la suspensión, si la pena de prisión va a ser 1 año, la empresa puede optar por suspender el contrato, pero si la prisión es más de 1 año, sí pudiera tomar la decisión la empresa de dar por terminado el contrato. Mucho más si el delito por el cual ha sido sentenciado tiene que ver con cuestiones económicas. Estamos hablando de fraude, de falco, robo o cualquiera que tenga que ver con aspectos económicos. Ahí sí se puede dar, nos podemos agarrar de esta causal para dar por terminado el contrato de trabajo. Ahora, pregunto, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Pero esto es en caso de una empresa pequeña, ¿verdad? Porque digamos en una empresa grande donde hay un montón de socios, allí no entra el numeral, ¿verdad? Por eso es que dice que siempre y cuando la privación de libertad del patrono implique el cierre de la empresa.
cuando son socios, no. Pero siempre les he estado diciendo que esta causal donde dice que cuando el patrono no pueda dar órdenes o no pueda dar continuidad es bien raro porque la mayor parte de empresas, eh, los dueños no son siempre los que dirigen las empresas. Entonces es una causal bien difícil de que se vaya a dar en la realidad, porque incluso los hijos o tenemos a un administrador, puede continuar con el negocio sin necesidad de que el patrono esté presente o el dueño esté presente del negocio. Entonces es bien difícil que se dé. La verdad que yo nunca y no he leído sentencias o procesos laborales que tengan que ver con el arresto o con la privación de libertad del patrón. Las empresas siguen funcionando por la razón de que pueden haber más socios, de que quien dé las órdenes o quien dirija la empresa no es el patrono en sí, o sea, el dueño, sino que es un administrador o un grupo de administradores. Entonces es bien raro que se dé esa causal, pero el hecho de que no sea raro no quiere decir que la tengamos que sacar, ¿verdad? Está vigente y pueda darse esa situación. Entonces, no hace la distinción, como menciona don Miguel, no hace la distinción si es una empresa pequeña o una empresa grande. Al Código de Trabajo no le interesa el tamaño o el tipo de empresa. Ellos solo lo ven como un centro de trabajo independientemente del tamaño. Entonces, no lo toma en consideración. Entonces, pudiéramos estar en una microempresa, así como pudiéramos estar frente a una empresa de carácter internacional. Lo mismo se le va a aplicar. ¿Comprendido? Licenciada, ¿Sí? licenciada. Pero hoy más que todo hoy en día, cuando es algo así, algún caso así, lo que hace el CONAP la administra, ¿verdad? ¿Cómo? Hoy en día, le digo, así con estos casos, lo que hace el gobierno la agarra y la administra mediante el CONAP. Fíjate que es bien raro que se dé esas situaciones. Es bien raro. Yo no he visto empresas privadas que sean tomadas por el Estado, salvo de aquellas empresas que sean de economía mixta. Estas empresas de economía o sociedades de economía mixta quiere decir que parte del capital que lo forma son de personas privadas y hay una inversión por parte del Estado. En este caso sí puede tomar la administración el Estado. Pero con Gumersal, Ah, no, pero es sí, que en ese caso fue embargo de la empresa. Es una situación distinta. Aquí estamos hablando si el patrono va a prisión. Y otra Es cosa que, es cuando Lick, a través de una orden judicial hay un embargo de la empresa. Lick, ¿Sí? cargaron, yo creo que el no le- compañero se refiere al caso de Marsal, Ajá, pero les digo, de, no es el caso que establece el de Chepe código. Diablo, cuando No, cayó Chepe Diablo. no, pero no es esa razón. En ese caso lo que se da es un embargo de la empresa. no le embarcaron, no que supuestamente los dueños, los patronos, estaban ligados al lavado de dinero, ¿verdad? Y no tenía, la empresa no tenía problemas con embargo ni nada, sino que, o sea, los detuvieron a los patronos y por eso la administró el CONAP, porque son millones, miles de personas de que trabajan allí, pues no podía quedar solo así, solo cerrarla. Es grandísimo. Sí, pero no es este el caso. Ahí va involucrado otras cuestiones, Cabal, porque allí ahí hay otras cosas. iba involucrado capital estatal. Allí había otra montón de cosas. Sí, entonces no es el caso. El caso que yo te puedo decir es el caso que vos y yo tengamos una sociedad y nos metan presos a los dos. Licenciada, Pero nosotros tenemos a un administrador, entonces el administrador puede continuar con la empresa. licenciada, ¿Sí? en el caso de las radios, de ¿Cómo? Cualisaca, en el caso de las radios de Cualisaca, yo creo que el CONAL está administrando las radios.
Viejos años. Sí, pero igual ahí fueron intervenidas por el Estado. Pero por la naturaleza del delito. Ajá, o sea, no es así. Tiene que ver la situación, si de verdad, es que ahí acuérdense que había sospecha de que había capital estatal, entonces por esa parte sí puede intervenir el Estado, pero no es algo que se vaya a dar. Hay un caso que yo no quería mencionar, ¿Sí? ¿verdad? Sí, se te oye. Ajá, hay un caso que quería mencionar yo, pero tal vez mis compañeros no se acuerdan. Tal vez usted sí se acuerda de cuando metieron preso a don Pedro Dalmau y Gorrita. Mm, ¿el nombre de la empresa para acordarme? El café de don Pedro. Ah, no, de ese sí no no, de eso sí no. De ese caso El sí no caso sé nada. que él tenía su empresa, el café de don Pedro, pero ya la había tomado el hijo como administración, como dueño, como administrador. Entonces, don Pedro, el papá de don Pedrito, fue preso por un problema de otra empresa, de una cooperativa que habían formado y que se perdió un dinero. Pero la empresa siguió trabajando y sin ninguna intervención de nada. O sea, Va, ahí sí sería el caso de que estaríamos hablando. Por eso les decía yo que esta causal de que el patrono vaya preso no, no siempre va a implicar el cierre o la terminación, porque volviendo, hay gente que monta sus empresas, sus negocios, tal vez en los primeros años son los que dirigen y dan las instrucciones, pero a medida la empresa va creciendo, dejan ellos de tener esa parte activa, pues ya cuentan con administradores o cuentan con socios que pueden seguir el negocio en marcha. Alguien me parece que levantó la mano. les puedo mencionar otro Sí, caso. pues, solo tenía una consulta. Yo me uní tarde a la clase y quisiera saber en qué artículo está discutiendo ahorita. Artículo 48. Muchas gracias. Va. Licenciada, ¿Sí? el caso de Enrique Raike, creo que era, Ah, de la basura. sí, sí, sí. Eso quedó funcionando aquí, él dejó huir. Ajá, y quedó en manos de otros socios. Ajá, son casos. Casi de lo que estaba hablando hoy, ¿verdad? Con ese Sí, artículo. la cuestión es que ahora es bien raro que una empresa al faltar el patrón no se venga bajo una empresa. Es bien raro que se dé esa situación, pero son de las causales que personalmente es bien difícil que se den. Seguimos ahora con el artículo 49, que son las causales de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes, pero aquí sí requiere la intervención judicial, es decir, la intervención de un juez. La primera causal que tenemos es por el cierre definitivo, total o parcial de la empresa o la reducción definitiva de las labores. Todo esto tiene que seguirse un proceso frente a un juez de trabajo competente. Y cuando se habla de competente, es que tenga la jurisdicción. Si la empresa es de San Salvador, lo tiene que ver un juez de trabajo o un juez de lo laboral del distrito de San Salvador. A eso es lo que se refiere. Y eso tiene que ver también con cuestiones económicas y se les da un margen de 3 meses. Si en un periodo de 3 meses comprobado entre el juez se demuestra que la empresa está en un estado de liquidez y no puede salir adelante, puede pedirse la terminación de los contratos y ya vimos, ¿verdad? Y no necesariamente todos los contratos, puede ser una parte del contrato, que sería una de las causales que muchas empresas han tenido que utilizar a causa de la pandemia. Solicitar a un juez que se declare la terminación de ciertos números de contrato para poder subsistir la empresa. Y ojo que no se hace
con fines de proteger el capital de la empresa, sino que se hace con fines de proteger la empresa como fuente de trabajo. Entonces, con esa mentalidad se lleva a cabo. La segunda causal dice que es por la clausura del negocio y normalmente es en el caso de que se haya agotado la materia prima o se haya terminado de explotar el giro de la industria. Eh, por ejemplo, ejemplo típico que se pone es cuando se hacen las explotaciones de minas y se seca o terminamos con los yacimientos de minerales de la mina. Puede ser una industria pesquera que haya tenido una pesca abusiva y haya terminado con el tipo de peces que es a lo que se dedica la industria. Puede ser que sea una empresa maderera y se terminó el bosque de madera, entonces ya no tiene cómo explotar. Pero todo esto, vuelvo y repito, debe de mediar un proceso ante el juzgado de lo laboral y debe de haberse una declaración por parte del juez para que se den por terminados los contratos. Esas son las dos causales que tenemos y son cuestiones económicas donde no hay responsabilidad de las partes y hay una intervención por parte de los jueces. En el artículo 50 tenemos causales de terminación sin responsabilidad para el patrono. Normalmente estas causales tienen que ver con el actuar del trabajador, pero esto no implica que el patrón esté obligado a pagar más de lo que está fijado en la ley. Primero, el caso en que el trabajador haya engañado al patrono para que sea contratado. El ejemplo que siempre pongo yo es cuando llegan ustedes a una entrevista de trabajo y les preguntan, mire, ¿usted sabe hablar inglés? Sí. El nivel fluido, tal vez tienen ustedes un inglés bajo. Y francés, alemán, y empiezan a mencionar y ustedes dicen sí, sí, sí. No sé a cuántos de ustedes cuando estaban en el colegio les dijeron, mire señores, ustedes en una entrevista de trabajo, a todo lo que les preguntes, usted diga que sí puede y ahí después averigua. A mí por lo menos me lo dijeron cuando yo estaba en el colegio. Usted cuando vaya a una entrevista de trabajo, señorita, y le dicen que si puede hacer tal cosa, usted diga que sí. Y ahí después averigua cómo es. Ahora yo voto ese consejo. No es un buen consejo, mis estimados. Si hay algo que ustedes no puedan hacer y les están preguntando en sus empresas o en una entrevista si lo pueden hacer, ustedes sean honestos, digan no, pero puedo aprender. Muy diferente. Porque si ustedes dicen que sí, estarían engañando al patrono. Y si seguimos con el caso de esta personita que dijo que sí podía hablar todo ese poco de negocio, y damos caso y cuenta que es un licenciado en administración de empresa. Y lo estaban contratando, y lo contrataron, más bien dicho, para que esté dentro o esté al frente de una sucursal o de un establecimiento. Y resulta que en ese establecimiento llega un alemán a querer hacer un contrato millonario con la empresa y como usted dijo que sí podía hablar un alemán y lo podía hablar fluidamente, lo mandan, ¿verdad? Y hace usted las negociaciones y resulta que como no entendió bien lo que les estaba diciendo el cliente o no entendió lo que estaba en el contrato, y aquí hago una aclaración, no es que ustedes agarren el contrato que está en alemán, lo metan a un traductor. No, señores. Cuando son contratos, cuando son documentos legales, no traten de traducirlos ocupando una aplicación de traducción. Sugiero que busquen ustedes a una persona, a un perito traductor, a un experto, a un conocedor del idioma para que les traduzca el documento, porque hay inglés técnicos
y el inglés técnico en cuestiones legales muy diferente al inglés común o al inglés que se habla o a cualquier idioma. Entonces sí sugiero, y esto es un consejo, cuando ustedes tengan que hacer algo legal o tenga que ver algunos lineamientos en otros idiomas, no traten de traducirlos ni con un diccionario ni con una aplicación traductora, sino que mejor busquen a un traductor, a un perito traductor, una persona que sí sepa el idioma y que esté certificado, especialmente si son cuestiones legales, para que les den la correcta traducción de los documentos. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo, ustedes cometieron el error, no entendieron lo que decía el contrato, lo firmaron como obligaron a la empresa donde ustedes laboran a cumplir lo establecido en ese contrato y resulta que eso da una pérdida también a la empresa. Entonces, al darse cuenta su patrono del error que usted cometió y después se da cuenta que efectivamente ustedes no sabían nada de alemán, el patrono puede dar por terminado sin necesidad de darles a ustedes una indemnización, corriendo el peligro que el patrono los vaya a demandar. Entonces, vuelvo y repito, no digan que pueden hacer todo, mejor es decir, no, pero aprendo, que es una cosa muy distinta, aparte de que refleja iniciativa por parte del entrevistado. Pero da esa situación. He conocido casos donde el trabajador ha engañado al patrono y creo que no es que el trabajador sea astuto, sino que también es parte de la negligencia del patrono o de los empleadores de no comprobar efectivamente las competencias o credenciales que está diciendo el trabajador o las aptitudes que el trabajador posee. Entonces, bien, para mí es un poquito tonto que venga un empleador y me diga, mire, me engañó el trabajador. Lo primero que a mí se me va a venir a la mente, bueno, y el Departamento de Recursos Humanos que no verificó los datos, las competencias, que no hacen ustedes un test para evaluar si de verdad tiene sus conocimientos, porque si ustedes me dicen que hablan los 5 idiomas, yo voy a hacerles una prueba para ver en qué nivel de cada idioma está. Entonces, pero volviendo puede darse esa situación. Tenemos la segunda causal que es por negligencia reiterada del trabajador. En este caso estaríamos hablando de que el trabajador esté por negligencia, esté ocasionando, digamos, desperfectos en la maquinaria, esté dañando la maquinaria, esté poniendo en riesgo tanto la integridad física de él como la de sus compañeros. Entonces, y aquí hay que tener cuidado con lo que se establece también en las políticas internas, porque hay empresas que dicen que hay un acto de negligencia del trabajador, se le hace una amonestación eh, verbal, dependiendo el grado de gravedad de los resultados, y puede haber una segunda amonestación que ya se da por escrito y una tercera amonestación ya es causal de despido. Y nos estaríamos agarrando de esta causal de despido por negligencia reiterada del trabajador. Hay otras empresas que con la primera notificación de negligencia que se tenga del trabajador se puede dar por terminado. La ley no establece cuántas, eh, digamos, dispensas se le va a dar al trabajador. Se entiende que es más de una porque nos habla de reiterada, pero ahí sí va a determinar, va a ser el factor determinante lo que se establezca en la política interna de la empresa. Tenemos la tercera causal, que es por la pérdida de la confianza del patrono, y esta es una de las causales más usadas cuando quieren sacar de la empresa a algún trabajador. Pero todavía la ley hace una aclaración, que este trabajador, para que nosotros le digamos pérdida de confianza, debe desempeñar un cargo de dirección, de vigilancia o fiscalización, o un puesto que tenga un alto nivel de responsabilidad.
y este sí puede, en algunos casos, puede irse a juicio y el patrono tendría que probar por qué se ha perdido la confianza. Yo sé de muchas empresas que a cualquier trabajador le dicen, mira, te voy a despedir porque yo ya no te tengo confianza. Y tal vez el puesto no son de los que se establecen dentro de esta causal. Entonces, perfectamente el trabajador puede considerar que es una causal injustificada, ir a poner la denuncia o establecer un proceso en lo laboral para que sea el patrono el que justifique cuál es la pérdida de confianza o si el puesto de este trabajador sí amerita esa pérdida de confianza. Por ejemplo, hay veces que es la persona que hace la limpieza y le dice, mira, te voy a despedir por pérdida de confianza. Y nosotros empezamos a ver la ley. No tiene un puesto de dirección, no es puesto de vigilancia, no está controlando ni supervisando a nadie. No hay un grado de responsabilidad en su puesto. Entonces, en ese supuesto no cabería la causal de pérdida de confianza. Entonces, perfectamente el trabajador puede ir a poner las denuncias. Numeral 4, por revelar el trabajador secretos de la empresa o aprovecharse de ellos. ¿Se acuerdan que mirábamos entre las prohibiciones de los trabajadores que no podían hacer uso de esa información? Entonces, si nosotros detectamos o descubrimos a un trabajador que se está aprovechando de algún secreto de la empresa, esto quiere decir alguna receta, si es algún restaurante, si es algún proceso de producción, entonces nosotros sí podemos despedirlo y en esta causal sí podemos abrir un proceso no solo laboral, sino que penal para pedir indemnización por daños y perjuicios que pueda haber ocasionado la revelación de sus secretos a la empresa o al mismo patrón. Quinta causal, por actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de la empresa o establecimiento, pero también lo alarga afuera de esto, siempre y cuando estén ustedes o el trabajador esté dentro de su jornada de labores. A esto también hay que agregarle que estos actos inmorales pueden entrar también con la causal 6, que es con actos de irrespeto, en contra del patrono, algún jefe de la empresa, puede incluir compañeros. También amarramos la causal 7, que es actos de irrespeto graves hacia el cónyuge, ascendiente o descendiente o hermano del patrono. Y hace una aclaración en este caso, siempre y cuando el trabajador conociera el vínculo familiar. Entonces, si uno, a mí me gusta unir la numeral 5, 6 y 7, señor, un acto de irrespeto es un acto de inmoralidad. Y ese acto de irrespeto, de inmoralidad, sea que lo cometa hacia el patrono, hacia una dirección, hacia los compañeros, hacia la familia del patrono, incluso hacia un cliente o proveedor, para mí es un acto que sí podemos entrar a valorar, pero sí es un acto de gravedad. Acordémonos que cada uno de nosotros, estemos en un puesto alto o estemos en un puesto bajo, somos la imagen de la empresa. Entonces, por consiguiente, sí se puede ameritar un despido por esos actos que cometa el trabajador. Y hay un agravante si lo está haciendo dentro de su jornada de trabajo y dentro de las instalaciones del trabajo, o sea, un maltrato hacia un cliente, un proveedor o que maltrate también a sus compañeros, es un acto que no deberíamos de pasar como empleadores, volviendo a que cada trabajador somos la imagen de la empresa. Tenemos el numeral 8,
que es por cometer el trabajador actos que perturben gravemente el orden de la empresa o el establecimiento, alterando el normal desarrollo de las labores. Podemos poner el caso de que el trabajador se presente en un estado de ebriedad o bajo las sustancias enervantes que estuvimos viendo en las prohibiciones, y esto altere el normal funcionamiento. Aquí hay una situación y es que yo he visto casos en otros países, en la literatura, más que todo con situaciones de enfermedades profesionales. Digamos, una situación de un estrés extremo puede darse la situación de que un trabajador pierda el control de sus actos, y esto genere o termine un estallido, en un momento de que estalle una crisis nerviosa, un estadio de cólera, y perturbe. Entonces ahí hay que, digamos, hacer esa aclaración. Si, si los actos que ha perturbado son porque el trabajador venía en un estado de ebriedad o ha sido respuesta de una enfermedad, digamos, mental, de un estrés severo, de un ataque de ansiedad posiblemente, de un ciclo de histeria que pueda presentar el trabajador en un proceso de un estrés o de una situación explosiva. Puede ser también el caso de un trabajador que padezca de síndrome de bipolaridad y un día que no tomó sus medicamentos, pues estalle en una situación que perturbe el orden normal de la empresa. O sea que no hay que irnos de un solo, sino que hay que entrar a valorar cualquier situación y que pueda dar una explicación, digamos, al comportamiento del trabajador. También tenemos la causal 9 que dice por ocasionar al trabajador maliciosamente o por negligencia grave perjuicio a los materiales en los edificios, maquinarias y materias primas. Aquí no es tanto la negligencia, acordemos que una negligencia es un error por parte del trabajador, puede ser un error por desconocimiento o porque no se le ha dado la capacitación para el uso, digamos, de alguna maquinaria. Que estamos hablando que el trabajador en sus 5 sentidos está realizando actos, entonces maliciosamente esté provocando actos que puedan dañar o puedan quitarle el valor, digamos, a maquinarias, o el desperdiciar materias primas o el dañar las instalaciones, y esto pueda afectar a la empresa económicamente. Entonces, cuando se da cuenta, hay veces que los trabajadores tienen una idea de que van a hacer actos así como de negligencia para que los despidan y los puedan indemnizar en vez de ellos renunciar. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? Solo el trabajador y la cabeza del trabajador pueden llegar a esa conclusión, pero sí se ha dado este caso. Tenemos la causal 10, por poner al trabajador en grave peligro, por malicia o negligencia grave, la seguridad de los compañeros, del patrono o de los familiares del patrono, que son los mismos que están estipulados en el numeral 6 y 7. 11 dice, por poner al trabajador en grave peligro, por malicia o negligencia, la seguridad de las instalaciones, infraestructura, maquinaria, materia prima o equipo. El 12 dice, por faltar el trabajador a sus labores sin el permiso del patrono o sin causa justificada. Y es que la ley establece que ustedes pueden faltar sin causa justificada por un día. Es lo que yo les mencionaba, la prohibición que tenían los trabajadores de abandonar el trabajo. Entonces, si ustedes faltan o se van de sus centros de trabajo, no piden permiso o no justifican las causas, entonces, y son durante 2 días laborales completos o consecutivos, o durante 3 días laborales no consecutivos, en un mismo mes calendario, dice la ley, ahí sí el patrono puede tomar la decisión de dar por terminado el contrato.
Tenemos la causal 13, por no presentarse el trabajador sin causa justa a desempeñar sus labores en la fecha convenida para iniciarlos o por no presentarse a reanudarlas sin causa justificada. Este caso es cuando se da la suspensión de los contratos y se establece, digamos, mire, su contrato está suspendido por 2 meses, pero usted el 1 de noviembre debe de presentarse. Llegado el 1 de noviembre y ustedes no se presentaron, entonces el patrono va a dar por terminado el contrato, salvo que ustedes avisen que no han podido presentarse por X o Y razón. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Licenciada, ¿Sí? con lo referente a que los trabajadores hacen algo para ser despedidos, Ajá. en eso quería, por lo menos yo cuando estoy trabajando, se nos dio un caso que habían trabajadores que ellos preferían que los despidieran porque la indemnización, si era por despido, Ajá. era del 100%. En cambio, Sí, si pero, ellos presentaban su ajá, renuncia, es por el 50%, pero a veces, o sea, cuando yo les digo, no sé qué es lo que pasa, porque eso queda en tu expediente. Y esa empresa que vos provocaste que te despidieran, no la pudieras poner de referencia, porque la empresa lo que le van a decir, mire, yo lo despedí porque me arruinó una máquina que valía tanto. Entonces, bueno, a veces es bien delicado cuando el trabajador toma esa decisión, porque por ganar, digamos, una indemnización un poco mayor, manchas tu expediente laboral. No sé si me doy a entender. sí, licenciada. O sea, sí lo hacen y eso es manipular la ley, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. El aspecto negativo es que manchas tu récord. Bueno, Licenciada, seguimos, ¿sí? licenciada, en el caso de que la empresa obligue al trabajador a renunciar, Ahí estaríamos dándole el derecho al trabajador de poner denuncia ante el ministerio. Porque acordémonos que así como no nos pueden obligar a trabajar, no nos pueden obligar a renunciar. Sí, porque hay unos que dicen, mira, mejor dame tu carta de renuncia. Entonces, muchas veces la empresa lo hace para quitarse alguna cantidad económica en las indemnizaciones. Más que todo para eso lo hacen las empresas. Vuelvo, insisto, a un mal consejo que se le da a los empleadores, porque no debería de ser así, porque ahí estaríamos frente a la violación de los derechos laborales y el trabajador está en todo su deber de ir a poner la denuncia ante el ministerio y posiblemente caerle una sanción a la empresa. No es una gran sanción, pero sí igual queda tachada la empresa dentro de los expedientes del Ministerio de Trabajo. Así que si en un futuro aparece otro trabajador con la misma historia, es- no hay algo que no está funcionando en esa empresa y sí se puede hacer una auditoría por parte del Ministerio de Trabajo. licenciada, yo he visto casos con el gobierno, hay diferentes dependencias que aplican esa técnica, por decir así, ¿verdad? Sí. Va, en cuanto a las dependencias del gobierno, acordémonos que si el trabajador está bajo la ley de salario, bajo de un decreto, no estaríamos en la posibilidad o no está el trabajador en esta posibilidad de ir a demandar frente al Ministerio de Trabajo. Pero si no está bajo estas causales, sí, igualmente pues, se pudiera, bueno, ya hemos estado escuchando que en muchos casos, especialmente con las alcaldías, se da esa situación, no los despiden, pero sí les sugieren muchas veces que pongan la carta de renuncia o incluso las alcaldías o los empleadores pueden dar una situación de incomodar al trabajador para que éste presente la renuncia.
Entonces, volvemos a lo mismo que les digo yo, hay que ver cada caso de manera aislada para ver qué causal o en qué leyes nos podemos fundamentar para defender nuestros derechos, ya sea como trabajador o como empleador. Y como siempre les digo, el derecho se interpreta no de manera aislada. O sea, no voy a agarrar un artículo y me voy a cerrar solo en interpretar y que caiga en ese artículo. No, la ley es un sistema, y acordémonos que es un sistema ordenado, hay una relación, hay una jerarquización. Entonces las leyes no se van a interpretar cerrados, sino que tiene que ser una interpretación abierta y relacionada todos los artículos que tengan que, o todas las leyes que tengan que ver con la situación que se esté dando. No sé si hay algún otro comentario. Sí, veo que alguien levantó la mano. Sí, buenos días, licenciada. Yo, Buenos días. sí, quizás ahí cortando un poquito, se hablaba mucho de lo de la alcaldía, que son los casos muy comunes, ¿verdad? Que se dan, Sí, primero porque hay mucho compromiso político cuando alguien pues, llega al poder de la alcaldía por parte de otro partido, ¿verdad? Entonces muchas veces hasta las mismas comunidades también comienzan como a exigirle al que sea el alcalde y a meter esa gran presión de que nos prometió esto, nosotros queremos, por ejemplo, yo veo lo que es el tema de área eléctrica y sí, la fuente más grande ahí es el alumbrado público, tenemos infinidad de lámparas y seguimos instalando, aparte de eso todos los proyectos que se hacen y otras cuestiones que realizamos en el ámbito eléctrico en el municipio, pero resulta de que lo que dice que en el numeral 3, la pérdida de confianza, pues como que a veces tiene dos caras, ¿verdad? Porque gracias a Dios en mi caso yo ya vengo de 4 administraciones diferentes, ¿verdad? Y en la primera pues yo entré como auxiliar en la Ciudad Sur, y a las demás pues, como que han venido dando un poco más de realce a lo que es el área eléctrica. Y ahora que ha llegado a tal grado que se tiene una oficina, ya tenemos 7 años de estar ahí en el propio edificio municipal, y se ha venido como mejorando ciertas situaciones, pero nosotros hemos ido viendo pasar muchas situaciones que a veces uno se las reserva, y lo que dice en el numeral 4, ¿verdad? Para revelar el trabajador secreto de la empresa. Muchas veces algunos se ve eso que se da porque tal vez ya no quieren al alcalde que esté y entonces lo ocupan como arma también y le dan información. Bueno, hay acceso a la información dentro de la municipalidad, pero es algo muy distinto a lo que acá dice, ¿verdad? Pero sí, no sé qué relación podría tener como que el que esté en el acceso, ¿no? Porque acá nos piden las cosas como muy bien, sí, bien astro, las cosas que nos piden, porque de hecho hace poco me dijeron, fíjate que necesitamos, nos mandan las notas, ¿verdad? Y él dijo, pero mira, como sí, como no tiene que primero quién te lo ha pedido. Fíjate que es un ciudadano, decirle al ciudadano que venga y platicamos y yo veo cómo le podemos ayudar, porque somos que nos está diciendo eso. sí. Entonces, y también tenemos un arma, ¿verdad? Nosotros hay tenemos alrededor de un total de lámparas por ahí que las utilizamos con un sistema computarizado. Entonces, el único administrador y que puede entrar al programa y puede hacer todo eso pues, es mi persona. Quiero otro que fuera, ¿verdad? Pudiera decir, bueno, voy a dejar oscura, todo guachapán, ¿verdad? El casco, pero no es esa la intención, ¿verdad? Sino que al contrario, Sí, ya le entregué yo todo a la nueva administración y él me decía, no, todo esto se indicó y vamos a ver. Es más, y ahí están viendo de qué manera nos están dotando de mucho equipo de protección personal que antes lo pedíamos y decían, no hay fondos, y ahora pues solo me dicen meterlo, y ya nos están pidiendo hasta el presupuesto del otro año. Entonces, qué bueno, pues que nosotros nos alegramos en ciertas cosas, pero sí han tirado ahí unas hojas donde todo el que quiera retirarse ahorita voluntariamente, que lo haga, porque andan las cosas por ahí, ¿verdad? sí, el retiro voluntario forzoso que les digo yo. Es correcto, y ahorita quien lo haga, tienen hasta el 15 de octubre parece, quien lo haga le dan el 100% de su tiempo más derecho al aguinaldo de este año. Pero pues, mandar la huella al sindicato que en diciembre quieren sacudir el palo, ¿verdad? Ajá. Entonces,
ya allí pierde mucho, porque cualquier cosita y todo, por los reportes que están, ahí le van a sacar este famoso clavo. Sí, Betty, que con las cuestiones de los trabajadores de las municipalidades es bien difícil porque les digo yo, hay que ser bien consciente. Yo tengo un par de amigos que así han entrado a las alcaldías, y no solo a la alcaldía, sino que a diferentes dependencias del Estado, porque ganó X partido, los metieron por la famosa cuota partidaria, que no estoy yo a favor de eso, pero le digo, yo siempre he dicho, uno, si entra de esa forma a un puesto público, debe tener claro que no tiene estabilidad laboral, aunque sea un derecho del trabajador. Pero yo debo de ser consciente que yo entré, digamos, a la alcaldía X porque el alcalde es mi primo. No entré porque tengo las competencias o las habilidades o seguí el proceso legal para entrar a la alcaldía. O sea, si yo entré por la vía legal, como dice, mire, mandé mi currículo, hice las pruebas y fui el más apto para el puesto, y por eso me contrataron, aunque sea mi hermano el alcalde, se vaya y vengan otros, a mí no me van a mover porque yo estoy ahí por mis competencias, por mis habilidades. Pero si yo he entrado, y esto no es solo para el sector público, sino que también para el sector privado, pero si yo entré por el famoso cuello, debo de tener claro que al ver cambio de jefatura, yo me voy para afuera y lo más probable que me diga es pérdida de confianza. Es decir, no, es que usted trabajaba bien porque era su hermano. ¿Quién me asegura que va a trabajar conmigo? Primero, no soy pariente suyo, va a decir el alcalde. Segundo, no somos de la misma ideología. Entonces, yo no le tengo confianza de que usted me vaya a hacer el trabajo bien. Entonces, a veces, en el caso de estos conocidos, se enojaban y todo. Le decía, pero hijos, ustedes no entraron por sus competencias o por sus conocimientos, sino que entraron por una cuota partidaria y eso no te va a brindar una estabilidad laboral, aunque, vuelvo y repito, como trabajadores tenemos derecho a la estabilidad laboral, pero hay que ser consciente por los medios o la forma en que uno entró a trabajar a una empresa, sea pública o sea privada. Vuelvo y repito, mi punto de vista, ¿verdad? Puede que no sea el correcto, pero es mi postura. No implica que ustedes deben de pensar de igual forma. No sé si hay algún otro comentario o seguimos. Vamos con el numeral 14 entonces. Dice, cuando no obstante presentarse el trabajador a reanudar sus labores dentro de los 3 días siguientes a aquel en que fue puesto en libertad, y estamos hablando si estamos bajo el supuesto de que estábamos detenidos, tenemos todavía 3 días para volver a nuestro ritmo y no nos hemos presentado al trabajo, pues vamos a darnos por entendido, pues el empleador va a poder eh, dar por terminado. Otra situación es que si por el delito que fue arrestado, fíjense que solo es pena de arresto, no privación de libertad. Son cuestiones diferentes. A ustedes los pueden llevar arrestados mientras se sigue el proceso de investigación. Si el delito por el cual lo han llevado arrestado fue cometido en contra del patrono o de alguno de sus familiares, ya sea en la persona o en contra de un bien, yo también puedo dar por terminado el contrato como empleador. Eso, y me agarro de este numeral 14. El numeral 15 dice, cuando no obstante presentarse el trabajador a reanudar sus labores dentro de los 3 días siguientes, después de haber estado en detención provisional, es otra situación, el delito por el que se les procesa hubiera sido en contra igual del patrono, cónyuge o algún familiar del patrono o incluso de algún compañero de trabajo. Entonces tenemos 3 situaciones diferentes, señores. Estamos arresto,
que puede ser un par de días. Tenemos la detención provisional, en lo que se reúne y se establece, digamos, la fijación de las fechas de audiencia. Y en la otra situación que contempla es que hemos sido privados de libertad por un periodo, es decir, hay una sentencia en la cual nos han condenado a privación de libertad. Son 3 situaciones diferentes y cada una tiene su consecuencia con relación al contrato de trabajo. Tenemos el artículo 16, que es por desobedecer el trabajador al patrono o a sus representantes en forma manifiesta, sin motivo justo, y siempre que se trate de asuntos relacionados con el desempeño de sus labores. Sin motivo justo, señores. Y yo puedo, como trabajador, no hacerle caso al patrono o a mi representante patronal si éste viene en estado de embriaguez o bajo sustancias narcóticas, porque me lo permite la ley, y especialmente si la orden que se me ha dado va a poner en riesgo mi vida o la de mis compañeros o la de la empresa. Esa es una causa justificada de desobediencia. Pero si yo voy a desobedecer a estas personas simple y sencillamente porque no tengo ganas de hacerle caso, entonces ahí sí, y ahí caeríamos también en un ejemplo de un acto de irrespeto. Por consiguiente, eh, podemos, podemos sernos partícipes o de una amonestación, si así lo establece, digamos, la política interna, o incluso el despido, y estaría totalmente permitido por este numeral. 17 dice, por contravenir el trabajador en forma manifiesta y reiterada las medidas preventivas o los procedimientos para evitar riesgos profesionales. En este caso, un compañero del día lunes estaba poniendo de ejemplo que él es supervisor y él ya van, dice él, como 3 veces que va dando una amonestación a un subalterno por no ocupar el equipo de protección personal. Entonces, según las políticas de la empresa, con 2 amonestaciones ya era merecedor de un despido. Entonces viene él, yo hago todo por escrito, me dice, y no entiendo por qué recursos humanos no procede para el despido. Entonces, la cuestión que yo les decía es que hay que ver qué relación tiene ese trabajador con alguien de recursos humanos o incluso con el patrono. La causal, o digamos el motivo por el cual se le permite al empleador de hacer o de despedir, más bien dicho, a este trabajador que no cumpla las medidas es porque a falta de cumplimiento del trabajador, no solo vamos a poner en riesgo la vida de este trabajador, sino que posiblemente ponemos en peligro la integridad física del resto de compañeros. También esto puede ocasionar que en vez de un riesgo profesional, estemos frente a un accidente de trabajo y este trabajador que en un momento dado fue negligente al no utilizar su equipo, demande al empleador y tenga el empleador que probar de que no ha sido culpa de la empresa, sino que es culpa del trabajador que no utilizó su equipo de protección personal. Entonces, por eso hay empresas que son bien, cualquiera diría, son bien cuadrados, bien exigentes, demasiado dramáticos en cuanto al uso de equipo de protección personal, pero que de esa manera ellos están evitando en un futuro ser demandados por el trabajador y en un dado caso hacerse merecedores de una sanción económica o incluso del cierre del establecimiento. Entonces, este numeral debe de haber un enlace con la política interna y también debe de participar mucho los comités de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 18 dice, por ingerir el trabajador bebidas embriagantes o hacer uso de narcóticos o drogas enervantes en el lugar del trabajo, o presentarse a sus labores o desempeñarlas
bajo la influencia de estas sustancias. Entonces, igual, ¿verdad? Corremos el riesgo de dejar, y aquí tan fácil como tal vez no de darlo por despedido, sino que darle un primer aviso, no dejarlo entrar al centro de trabajo y decirle, mira, te vas a tu casa, que se te pase, hay una amonestación verbal o escrita, y si este trabajador vuelve a presentarse de igual manera, pues ahí sí ya podemos tomar la decisión de despedir al trabajador. Artículo 19 dice, por infringir el trabajador alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 32, que ya lo vimos, ¿verdad? Numeral 20, por por incumplir o violar el trabajador gravemente cualquiera de las obligaciones o prohibiciones emanadas de otras fuentes de derechos, como lo establece el artículo 24. Pregunta o comentario con estas causales, mis estimados. Licenciada, ¿Sí? en el caso de estas personas, por ejemplo, las que detienen ebrios, ¿verdad? Sí. Y llevan 3 días detenidos, me imagino que les aplican un despido en la empresa, ¿verdad? Sí, puede darse un despido de la empresa. Ahí tendría que el empleador, para curarse o cubrirse en salud, presentar en debida forma todas las pruebas o tener las pruebas de que el trabajador está detenido, que no se le ha dado ningún tipo de aviso, porque incluso aunque ustedes estén detenidos, manden a un familiar o comuníquense con la empresa y expliquen la situación. Entonces, no lo va a considerar la empresa como un abandono del puesto de trabajo y puede tener algún tipo de consideraciones. Licenciada, ¿Alguien más? ¿Sí? en referente a lo que decían de que algunos no ocupan lo del uniforme y todo eso. Por lo Sí. menos donde yo trabajé en una municipalidad yo. La mayoría de mis compañeros lo que hacía era vender los uniformes de seguridad que les daban. Los de, unos que les daban botes de cubo. Ajá. Decían, mira, dame 20 pesos o dame no sé qué, las salían vendiendo. Y después ellos se quejaban que no les daban uniforme, ¿verdad? Porque no les daban eso, que no sé qué. Pero ellos mismos bien vendidos los que les habían dado ya, porque nos daban 3 veces en el año uniforme nosotros. Ajá. Entonces ahí posiblemente el empleador pueda tomarse o pueda tomar a bien, como dice, considerar una causal de despido. Y eso lo hace, vuelvo, insisto, que yo por lo menos sí siempre le recomiendo eso. Y si usted como patrón está cumpliendo su obligación de darle al trabajador todo su equipo de seguridad de personal, lo está capacitando constantemente sobre los riesgos profesionales, y este trabajador, primero veamos si es que no ha entendido o por capricho o simplemente porque cree que no le va a pasar nada, de considerar, porque es un elemento que pueda ser el punto débil o él sea un riesgo profesional para todos sus compañeros. Entonces, como elemento tóxico, como dicen por ahí, es mejor prescindir de las labores, aunque sea uno de los mejores trabajadores, pero podemos agarrarnos de esta causal de que pone en peligro su salud y la seguridad de toda la empresa. Seguimos entonces. Tenemos el artículo 51, donde dice que el patrono no podrá dar por terminado el contrato por negligencia o ineficiencia del trabajador cuando éste se deban a motivos de enfermedad o traslado. Eso es con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando el trabajador cometa o estemos frente a un caso de negligencia, es de entrar a valorar. Si imagínense que el trabajador ha cometido una negligencia en cuanto a la manipulación de una maquinaria, habrá sido porque no tiene la capacidad
o no se le ha dado la capacitación suficiente, es nuevo en el puesto y nadie le ha dicho cómo funciona, o posiblemente esté pasando por algún tipo de enfermedad que le impida tener los reflejos a su 100% y esto haga que cometa ciertos actos de negligencia. Les pongo, por ejemplo, para los digitadores, para las personas que trabajamos frente a la computadora, si padecemos de una migraña, y le estoy hablando de una migraña en su más alta y clara expresión, de aquellas migrañas que te provocan una disminución visual. Y digamos, estás trabajando en la computadora, sos un contador, tenés ahorita un caso de un episodio de migraña que te ha bajado el campo visual o te ha disminuido tu visión, porque no sé, yo tenía una amiga que padece de migraña y me dice que cuando está en la punta más alta del dolor, me dice, se nubla la visión, o empezás a ver puntitos de colores. Entonces eso implica que no vea uno bien la pantalla, por ejemplo. Y si yo soy contador y estoy haciendo un balance y estoy en ese pico de una migraña y por error, en vez de grabar todo lo que estoy haciendo, todo ese balance, digamos, o todo esos datos contables, le di borrar, no pueden decirme que es por negligencia porque desconozco del programa, simple y sencillamente por la enfermedad, por la migraña, bajó mi campo visual y eso me hizo cometer el error de, en vez de darle a la viñeta de grabar, le di a la de eliminar, por ponerles un ejemplo. Entonces, es una negligencia por motivos de enfermedad. O en el caso de los antigripales, habemos, y aquí me incluyo, habemos que personas que no podemos tomar antigripales porque nos ponen en un estado de somnolencia extrema. Yo soy del punto de que incluso esas Tapsin y todas esas que dicen día y que hay de día y hay de noche, que supuestamente las de día no te van a dar sueño, igual a mí me da sueño la de día. Entonces, posiblemente pueda darse una situación de negligencia. No lo estoy haciendo conscientemente, sino que es efecto de una enfermedad, de un medicamento o en el caso que les ponía, porque no hemos tenido la capacitación suficiente o nadie nos ha explicado el uso correcto de la maquinaria. Entonces hay que entrar a valorar esas situaciones. No son causales que así al aire las va a tirar o las vamos a tomar como empleadores, sino que debemos de considerarlas para evitar problemas frente al ministerio. El artículo 52 dice que el trabajador deberá pagar al patrono el importe de los daños y perjuicios que le cause por todo incumplimiento del contrato de trabajo. Dicho importe será estimado prudencialmente por un juez de trabajo, quien atenderá a las circunstancias. Entonces, cuando nos dice que va a atender a las circunstancias, es que va a haber un proceso donde se les va a pedir a las partes que expongan sus motivos, que presenten las pruebas para poder él tomar una decisión. En este caso, fijar, digamos, el monto de la indemnización, que en este caso el trabajador va a pagarle al patrón o a la empresa, más bien dicho. ¿Claros hasta acá? Sí, claro. Va. Entonces, seguimos con el artículo 53. Y en este caso estamos hablando de las causales de terminación con responsabilidad para el patrón. Es decir, que es aquí... Esto va a conseguir una pala. Alguien volvió a abrir su micrófono. Aquí estaríamos hablando de situaciones donde sí el patrono tiene que dar algún tipo de reconocimiento económico o el pago de alguna indemnización. Tenemos la causal 1 cuando sin medir justa causa el patrono reduzca el salario al trabajador o lo ponga a hacer un
o realice un acto que produzca ese mismo efecto, es decir, que lo cambie de un puesto mayor del que estaba a uno menor o de menor categoría, o lo mande a hacer cuestiones que no están dentro de sus competencias, pero el más tradicional es porque a veces puede reducirnos el salario, y acordémonos que nadie, cuando nosotros hemos sido contratados por un salario determinado, no se puede disminuir, salvo que haya una terminación del contrato y nos vuelvan o nos recontraten con un nuevo contrato, y ahí sí puede ser estipulado por un salario menor. Pero de lo contrario, no puede haber una reducción de trabajo, y esto puede darle o puede darme como trabajador por enterado que el patrono quiere dar por terminada nuestra relación laboral, pero igual siempre sugiero que cuando estamos frente a esa situación, antes de que ustedes se vayan y ya no regresen a la empresa, notifiquen al Ministerio de Trabajo. Segunda causal, dice por engañar el patrón al trabajador al tiempo de celebrarse el contrato acerca de las condiciones en que debería realizarse las labores. Pongamos de ejemplo que como patrono, yo le diga al trabajador, mira, tu trabajo va a ser este y lo vas a realizar en, en las oficinas de Santa Tecla, por ejemplo. Y el día que entre a trabajar, o a los días ven y le digo, mira, ya no vas a trabajar aquí en Santa Tecla, sino que te vas a ir a la sucursal de San Miguel, por ejemplo. Entonces ahí sí no es lo establecido, o posiblemente yo le diga al patrono a alguien, mira, renuncia y venite a trabajar conmigo, y yo te voy a dar esto y aquello, y al momento de celebrar el contrato no veo ninguna de las condiciones que se me ha ofrecido, y el patrono me puede decir, no, no te preocupes, porque eso yo te lo voy a dar de palabra, y al momento, llegada la fecha en que se dé el pago, no se presenta ninguna de estas situaciones. Entonces, igual que en la anterior, sí podemos considerarnos como o dar por terminada la relación laboral, pero sí sería bueno de darle notificación al Ministerio de Trabajo las razones por las cuales ustedes como trabajadores ya no se van a presentar a ese trabajo por esto y esta situación. Tenemos el numeral 3, por cometer el patrono en el lugar de trabajo en contra del trabajador o de un grupo de trabajadores, o contra todo el personal de la empresa, dice, actos que lesionen gravemente su dignidad, sentimientos o principios morales. Estamos hablando de cualquier acto de inmoralidad o acto de abuso, o digamos que ejerza alguna violencia eh, psicológica, verbal. No llegamos a la física, pero sí la parte emocional también. 4 dice por malos tratos de obra o de palabra por parte del patrono jefe, o ya sea en contra del trabajador o de algún familiar del trabajador. Aquí sí ya estamos hablando un poco de estar ejerciendo algún tipo de violencia física o verbal. 5 dice por perjuicios que el patrono cause por malicia, directa o indirecta, por medio de otra persona o por negligencia grave de su parte en las herramientas que le pertenezcan al trabajador, no de las herramientas que el empleador le ha dado al trabajador, sino que de esas herramientas o equipos que le pertenecen al trabajador. Por ejemplo, pongamos que este trabajador tiene su moto o su vehículo, y viene el patrono y lo que hace es que se lo choca o se lo raya, o le hace la bromita de meterle azúcar en el tanque de gasolina. O sea, es cierto que no es una herramienta de trabajo, pero sí es una propiedad del trabajador, y que maliciosamente él u otra persona que ha sido mandada por el empleador a dañarle, digamos, este vehículo o esta moto al trabajador. Ya no digamos que le dañe alguna herramienta que sea propiedad del trabajador. Entonces, en este caso,
hay que entrar a valorar el tipo de malicia o por qué se ha realizado eso y se va a dar por terminado. El trabajador puede dar por terminado y pedir una indemnización por los perjuicios que ha ocasionado el empleador en el daño de las herramientas o de la propiedad o de los bienes en propiedad del trabajador. Sexto dice por actos del patrono o de sus representantes que pongan en peligro la vida o la salud del trabajador. 7. Por grave peligro para la vida o la salud del trabajador debido a la falta de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo o en la vivienda, y aquí se le extiende a la vivienda proporcionada por el patrono conforme al contrato de trabajo. Esto tiene que ver parte también con la idea de lo que es salud y higiene industrial en cuanto a que las condiciones de la habitación o de la casa que la empresa proporcione tiene que tener, digamos, todo lo necesario el trabajador para que pueda vivir en este lugar. Y cuando habla de las leyes, perdón, de autoridades competentes, pudiéramos involucrar al Ministerio de Salud, tanto para las situaciones de higiene en el lugar de trabajo como en la vivienda. O sea, no solo nos limitamos a que intervenga el Ministerio de Trabajo, sino que también pudiéramos poner una denuncia en el Ministerio de Salud. 8 dice, en los casos del ordinal 2, 3, 4 y 5 del artículo 37, si no se reanudará el patrono el cumplimiento del contrato dentro del término señalado. Y estamos hablando de los casos de lo que es la interrupción, suspensión y reducción de las jornadas de trabajo. 9 dice, por incumplir o violar el patrono gravemente cualquiera de las obligaciones que le establece tanto el Código de Trabajo como las otras leyes laborales. Aquí estaríamos hablando, igual que para el trabajador, contrato individual de trabajo, los reglamentos internos de la empresa, tratados internacionales, estaríamos hablando de cualquier otra ley fuera del Código de Trabajo que establezcan derechos y obligaciones, prohibiciones para el empleador. ¿Alguna pregunta o comentario con esta sección? Seguimos. Y ahora el artículo 54 establece la causal de terminación por mutuo consentimiento o por renuncia. Entonces ya aquí salimos. La de mutuo consentimiento es cuando las partes y conscientemente y libremente deciden dar por terminado el contrato, y es lo que conocemos comúnmente por la renuncia del trabajador. Ya sea porque las dos partes, trabajador o empleado, que sería la de mutuo consentimiento, hayan llegado a ese acuerdo de dar por terminado, o unitariamente, es decir, el trabajador quiere dejar de laborar para nosotros, digamos, todo en esas dos situaciones debe de constar por escrito la razón, los motivos y cómo queda terminada la relación jurídico-laboral. La renuncia produce sus efectos sin necesidad de que acepte el patrón. O sea, ustedes presentan su carta de renuncia, si la aceptó el empleador o no, ya no es problema de ustedes. Yo lo que a veces sugiero es que cuando ustedes hacen una carta de renuncia, la presentan y el patrono no la acepta, vayan al Ministerio de Trabajo, digan, bueno, ahora con la ley de retiro voluntario, ustedes antes de seguir ese proceso, siempre sugiero yo que vayan al Ministerio de Trabajo porque ellos les entregan un formulario, una carta en la que ustedes hacen
la renuncia a sus patronos para que puedan tener el derecho a los pagos correspondientes que esta ley les ha establecido y que la verdad ha sido de gran beneficio para los trabajadores. También en el hacer ese proceso de renuncia frente al ministerio es una parte de protección para el patrono porque el ministerio determina que si el puesto al que ustedes pertenecen necesitan capacitar a alguna persona, entonces ustedes y el ministerio le dice que tiene que darle a la empresa 15 días o entregar la renuncia con 15 días de anticipación de la fecha que sea efectiva, porque en esos 15 días ustedes pueden preparar a la persona que los va a suplir. Si no es un puesto que necesite capacitar a alguien, pues la renuncia va a tener un efecto inmediato y por consiguiente se tiene que darle las liquidaciones correspondientes. Si la terminación del contrato fuere por mutuo consentimiento, dice no habrá responsabilidad para las partes. Es decir, que ahí ya se acordó y las indemnizaciones que se pueda dar por parte del empleador son las que se establecen en el código. Aquí incluirían vacaciones, aguinaldo y salarios devengados, que lo vamos a ver más adelante para que me entiendan ese término. Y el artículo 55 y siguiente establece la situación de lo que es el despido. Dice que el contrato de trabajo termina por despido de hecho, salvo los casos que resulten exceptuados por este código. El despido que fuere comunicado al trabajador por persona distinta del patrono o representante patronal, recuerden que aquí está el por qué hay que conocer quiénes son nuestros representantes patronales, no va a producir el efecto de dar por terminado el contrato, salvo que dicha comunicación fuere por escrita y firmada por el patrono o alguno de los representantes. Y es el caso que poníamos. El hecho que el vigilante no me deje pasar a mi centro de trabajo no es una notificación de despido. Pero si el vigilante no me deja entrar, pero me entrega una carta firmada por mi patrono donde está el despido, entonces sí es un despido. De hecho, hasta ahorita no sabemos si es justificado o injustificado, pero sí me puedo dar por despedido. Si yo al leer la carta considero que es un despido injustificado, me voy inmediatamente al ministerio a poner la denuncia. Sigue diciendo la ley. Se presume legalmente que todo despido de hecho es sin justa causa. Asimismo, se presume la existencia del despido cuando el trabajador no le fuere permitido el ingreso al centro de trabajo dentro de los horarios correspondientes. Es una presunción, señores. Pero igual forma hay que ir a dar la denuncia al Ministerio de Trabajo. Son causas justificativas de despido únicamente las determinadas por la ley. El trabajador que fuere despedido de hecho sin causa justificada tendrá derecho a que el patrono lo indemnice en la cuantía y en la forma que establezca el código. Artículo 56. Al acaecer cualquiera de los hechos contemplados en los numerales 1, 3, 4 del artículo 53 o cualquier otro hecho preventivo vejatorio para el trabajador, es decir, que ustedes se sientan denigrados, debe de estimarse lo que es el despido o retirarse, pero en todo caso el juez estimará si el hecho de verdad ha sido vejatorio y esta carga la tiene que haber un proceso, más bien dicho, de prueba para poder condenar al patrono a pagar alguna indemnización o que se dé por terminado el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. Y en el artículo 57 habla en aquellos casos en que estando suspendido un contrato, se hallare al trabajador por razón de la ley gozando de alguna prestación. El despido de hecho o el despido con juicio previo no producirá la terminación de dicho contrato, excepto cuando las causas que lo hayan motivado sean anteriores a la suspensión. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que si nosotros estamos en un momento de suspensión de los contratos, no se puede dar una situación de despido.
salvo que el despido se haya iniciado o el proceso de despido se haya iniciado antes de la suspensión. Para que proceda el despido tenemos que dar por terminada la suspensión del contrato, dejar de pasar un tiempo y empezar el proceso. Esa es la situación porque pudiera entenderse de que la situación se ha hecho de forma maliciosa por parte del empleador. Ahora bien, tenemos lo que es la indemnización por despido de hecho y sin causa justificada. Dice que cuando el trabajador contratado por un tiempo indefinido fuera despedido, y márqueme tiempo indefinido, fuera despedido de sus labores sin causa justificada, es decir, que no está contemplada en todas las que hemos visto en la clase anterior y en esta, este va a tener derecho a que el patrono lo indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año. Para sacar la proporcionalidad de los pagos, señores, se ocupa la regla de 3 simple. Si para un año me corresponde, pongámosles $500, para 3 meses, ¿cuánto me corresponde? Una regla de 3 simple. Si no nos queremos complicar mucho porque no somos muy dados a las matemáticas, este cálculo lo puede hacer el Ministerio de Trabajo. Ustedes se presentan, el Ministerio de Trabajo les pregunta de cuánto ha sido el último salario que han devengado, el tiempo que han tenido de servicio para la empresa y se los piden en años y días, meses y días, para poder sacar meses y días la proporcionalidad y ellos hacen el cálculo. Si no, si ustedes por curiosidad quisieran saber si el día de hoy ustedes fueran despedidos sin causa justificada, de cuánto sería su indemnización, en esta página Tu Salario, y no me acuerdo cuál es la otra, tienen una viñeta donde le hacen el cálculo de las indemnizaciones por despido. Si no, ustedes colocan en internet cálculo de indemnización por despido, El Salvador, y les van a aparecer como 5 páginas. Entre esas hay una de un bufete jurídico y hay una de un bufete contable que les piden ciertos datos y automáticamente les hacen el cálculo. Pero si ustedes lo quieren hacer, es ocupando una regla de 3 simple. Y hace la aclaración que en ningún caso la indemnización será menor al equivalente de un salario básico de 15 días. Es decir, que si ustedes hacen el cálculo y la indemnización les sale menos de los 15 días, y cuando hablamos de un salario básico, es decir, su salario base es de 500, si la indemnización le salió de 150, el patrono le va a tener que dar 250, que es lo equivalente a los 15 días. Entonces, es digamos, un beneficio que tiene el trabajador. Para los efectos del cálculo de la indemnización a que se refiere el inciso anterior, dice la ley, ningún salario podrá ser superior a 4 veces el salario mínimo diario legal vigente. Aquí está otra cuestión y esta es para cuidar la situación económica o la liquidez de la empresa. Si ustedes tienen un salario, digamos, de $10,000, hagamos esa imagen, no le van a hacer la indemnización en base a $5,000, mis estimados, sino que tenemos que sumar 4 salarios mínimos y lo que nos sale de 4 salarios mínimos, esa va a ser la indemnización. Es que, ojo, ¿qué es lo que establece la ley? Si la política de la empresa es darle el salario completo, se los va a dar. Pero si ustedes van a exigir, digamos, esa indemnización vía judicial, les van a tomar estas reglas, que el salario no va a ser mayor a 4 salarios mínimos. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque aunque ustedes tengan un salario alto, si el juez va a determinar la indemnización, se lo va a hacer bajo este principio.
Si lo va a hacer la empresa va a amarrarse o se va a agarrar, digamos, el contador se va a agarrar de este principio para dar lo mínimo que establece la ley. Si la empresa le quiere dar más, ya es cuestión de la empresa. Ya de ahí, vuelvo y repito, se retira el ministerio y lo deja a ustedes para que se pongan en común acuerdo. De ahí tenemos el artículo 60. A la terminación de todo contrato, cualquiera que sea la causa que lo haya motivado, el patrono deberá dar al trabajador una constancia que exprese únicamente la fecha de inicio y de terminación de las labores, la clase de trabajo que desempeñó, el salario devengado durante el último periodo de pago. Eso es lo único que puede poner. Si el trabajador quiere, dentro de esta constancia, va a poder solicitar que le coloquen la eficiencia y el comportamiento del trabajador. Pero ojo, que si a ustedes lo han despedido por negligencia o por presentar algún acto de irrespeto, quédense primero con los 3 primeros literales, ¿verdad? No pidan lo demás porque les va a jugar en contra, salvo que ustedes se retiren de la empresa, no por incumplimiento de las leyes o por incumplimiento de los postulados de la empresa, pídanlo. La causa o causas de terminación del contrato. Digamos, si es una causa de determinación por mutuo acuerdo, yo le puedo decir a la empresa, mire, y he sido un buen trabajador, merezco que en mi carta me coloquen que he sido un trabajador eficiente, eficaz, con un comportamiento y unas relaciones humanas intachables y que la causa de retiro de esta empresa fue por mutuo consentimiento o por la búsqueda de mejores condiciones laborales o por cuestiones de estudio, lo que sea, pero siempre y cuando no perjudique la imagen del trabajador. Si no, solo nos quedamos con los primeros 3 literales. ¿Comprendido? ¿El qué? Comprendido. Ok. Va, entonces, mis estimados, voy a dar por terminada la clase aquí porque ya en la siguiente quiero empezar, solo voy a adelantar, vamos a hablar sobre trabajos con regímenes especiales. No los vamos a ver todos, vamos a ver solo los relacionados con el trabajo de los aprendices, lo del trabajo agropecuario, por los compañeros que trabajan en esa área, por eso vamos a darlos ahí. Y por razones de ejes transversales vamos a ver lo que son los trabajos o el trabajo de las mujeres y de los menores de edad. No los vamos a ver todos, sino que vamos a centrarnos en eso para la próxima clase. Algo que les quiero decir, porque ahorita me acordé antes que se me olvide, es que acordémonos que entre la semana del 18 al 23 de octubre está fijada la semana científico-cultural. Yo creo que ya otros profesores ya les hicieron la invitación. Yo en este fin de semana voy a generar el enlace directo para que ustedes puedan entrar al espacio que se tiene para la semana cultural. No les voy a exigir que vayan a X o Y conferencia porque sé que mis otros compañeros ya se los pudieron haber exigido. Yo únicamente lo que les voy a pedir es que me presenten un resumen, una hoja resumen de 2 conferencias a las que ustedes vayan a asistir, a las que ustedes hayan asistido. Por ejemplo, sé que para los de ingeniería agronómica hay una conferencia que va a dar el ingeniero Pacas, a la que tienen que ir. Sé que a los de ingeniería industrial hay una para ingeniería industrial. Los que llevan economía, hay otras para economía. Entonces, como sé que van a ir casi, la mayoría de ustedes va a ir a 2 o 3 conferencias, yo me voy a conformar que aunque ustedes me hagan un resumen
de 2 conferencias a las que ustedes hagan. Y ojo, hoja resumen, es decir, una hoja por cada conferencia. No quiero 2, 3, 5, no. Una hoja por cada conferencia a la que ustedes vayan. ¿Qué es lo que va a llevar esta hoja resumen? El nombre de la charla, quién la imparte, el día y su resumen, acordando que debe de haber una introducción, un desarrollo y un cierre en una página, señores. Perdón, Lick. Perdón, buenos días, Lick. Fíjese que no escuché eso porque me levanté porque estoy aquí en el trabajo. ¿Será que lo puede repetir, por favor? Va, que para la semana semana sociocultural, en la semana cultural científica que vamos a tener entre los días 18 y 23, sé que otros compañeros docentes les van a exigir que se presenten a ciertas conferencias. Yo lo único que necesito de ustedes es que de esas conferencias a las que van a ir, me presenten una hoja resumen. Lo que tienen que llevar esta hoja resumen es el nombre de la conferencia, el expositor, el día y el resumen. Y el resumen consta de una introducción, desarrollo y conclusión. Una hoja resumen por conferencia. Ustedes ven a las que van a ir y de ahí me hacen los resúmenes. Ojo, ¿verdad? Que como todas van a ser por Teams, hay una hoja de control de asistencia. Si por aquí de las casualidades uno de ustedes me presentó el resumen de la conferencia Manejo Defensivo y me doy cuenta que no están o no entraron a esa charla, anulo ese resumen. Entonces solo tendrían la calificación de un resumen. Disculpe, Así es licenciada. que, ¿sí? Respecto a eso, estaba viendo yo, revisando que dos de las conferencias, si no me equivoco, van a ser por YouTube. Sí, pero igual, como yo voy a estar por ahí, voy a estar haciendo el escaneo de quienes están conectados. Es que la asistencia sí la voy a poder controlar de una forma u otra, sí voy a poder controlar quiénes están conectados. Tal vez el problema tenga con las que son asincrónicas, que creo que son 2. Creo. Pero de ahí con la mayoría sí voy a poder controlar la asistencia. Y eso, Uy, se me metieron 2 conversaciones. Licenciada. ahí el compañero que hable, Lick, después hablo yo. Gracias. De tal manera que estamos obligados estrictamente a 2 charlas. Yo no sé cómo están con los otros compañeros, porque yo sé que los demás, por lo que yo he estado escuchando en las clases, hay unos que ya les dijeron, mire, tienen que ir a esta. Entonces, creo que la mayoría andaría entre 2 o 3 charlas a las que tienen que asistir, porque los otros compañeros van a hacer actividades relacionadas con esas charlas. Pero en su caso, vamos a presentarle a usted el resumen de 2 charlas. Sí. Nombre y quién la imparte. Sí. Así es, va. Ahí estamos. ¿Quién más? El otro compañero que dio la palabra. Hola, perdón, licenciada, fíjese que a medio me movió un poquitito, no escuché bien lo de la actividad. Si es tan amable. Va, es con la actividad relacionada con la semana cultural. Acordémonos que esa semana no vamos a tener clases. Entonces, yo lo único que les estoy pidiendo es que me presenten una hoja resumen por cada conferencia a la que ustedes vayan. Yo necesito que me presenten 2, porque yo sé que en ese promedio van a andar la mayoría. Yo les voy a generar la viñeta en el aula para que coloquen los resúmenes de esa semana. Esos resúmenes, mis estimados, sería tomado como nota de asistencia de la clase como tarea y como actividad, es decir, que cubriríamos lo que normalmente sacamos en una hora, en una clase de nosotros. Entonces, sí presten la atención, no es solo por dejar, sino que
es parte de la actividad académica que se les va a dejar. ¿Sí, Sergio? Licenciada, buenos días. Compañero, buenos días. Mi consulta es cuando dice tienen que ir, ¿se refiere físicamente o No, todas virtual? las Porque conferencias virtual. están de manera virtual, mis estimados. ¿En dónde vamos a acceder a esos links? Va, sé que ya los publicaron en la página de la universidad. De todas formas, yo este fin de semana les voy a dejar una viñeta para que tengan el enlace directo a la sección de la Semana Cultural y puedan acceder ahí, así como la viñeta para que subieran los resúmenes en su momento. Bueno. Gracias, Lick, porque esa era mi duda. ¿Dónde podíamos Sí, encontrar pero esa yo creo que en información? esta semana también los otros compañeros les van a proporcionar ese enlace, pero en mi caso yo se los voy a colocar en el aula virtual. Bueno, gracias. Feliz día, Lick. Gracias, igualmente. ¿Alguien más? Vaya, señores, entonces, Licenciada, ¿sí? perdón, ¿habría clases el otro sábado, normal? Sí, porque la Semana Cultural empieza el lunes 18 y termina el 23 de octubre. Entonces, el próximo sábado, que es 16, tenemos clase normal. ¿Cuándo le entregaríamos la actividad de las Se conferencias? estaría entregando a más tardar el 25 de octubre. Licenciada, ¿Sí? para ahora, ¿qué actividad? No. Ahorita voy a dar las indicaciones, vamos por partes. Solo quiero establecer bien lo de la semana cultural para que no tengamos ningún problema. Y en esa semana cultural, ¿hay alguna, en un día específico, la cual tendríamos que entrar de su materia? No. No, lo que les estaba diciendo es que a cualquiera que ustedes entren, con eso me conformo, porque si no hay ninguna propiamente para legislación, salvo que, quiero ver, no, que ninguna es propiamente de derecho, así es que no les puedo exigir yo. Por eso me voy a dar por bien servida a 2 conferencias de las que ustedes vayan y me presenten el resumen. En teoría, las que estarían ustedes obligados, digamos, por el día sería la del sábado, porque es el día de la clase, ¿verdad? En teoría esa sería, pero vuelvo, insisto, no quiero cargarlos tampoco a ustedes de demasiadas actividades en relación a lo que vayan a hacer mis otros compañeros en otras materias. Va, si no hay ninguna duda, mis estimados, vamos a tener siempre la actividad de clase, que ustedes me van a subir el resumen, ya les voy a proporcionar el enlace. Lo que quiero enseñarles es la tarea que les va a quedar para esta semana. Se las voy a explicar para que no haya ninguna duda. Voy a compartir pantalla. La tarea ustedes no la pueden ver ahorita porque no la he liberado, pero es la que les va a aparecer ahorita en pantalla. ¿Pueden ver la pantalla donde dice tarea 6? Sí, licenciada. Vaya. Sí, Para la tercera evaluación, según lo que se ha calendarizado, ustedes tienen que entregarme el perfil de investigación del trabajo, la redundancia de investigación que van a realizar para nota del cuarto y quinto. Entonces, lo que vamos a hacer en las tareas, las vamos a hacer grupales, ya con sus grupos de investigación, y vamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de los apartados del perfil de investigación, para que al final, antes de entregar el perfil, ustedes ya tengan elaborado ciertas secciones y ya no se les complique mucho porque puedo hacer yo las correcciones en su debido momento. Entonces, el primer apartado que ustedes van a presentar para esta semana es lo que se conoce como antecedentes de una investigación.
y los antecedentes de una investigación, según lo que yo les he puesto ahí, son todos los estudios o las investigaciones que se han hecho y que tienen relación con el tema que ustedes están desarrollando. Es decir, parte de lo que es la bibliografía que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, si mi tema de investigación son los factores de estrés en las empresas de construcción, por ejemplo, en El Salvador, y yo he encontrado en mi bibliografía una tesis relacionada sobre el manejo de estrés en el área de construcción, esa investigación, esa tesis, digamos que es de origen mexicano, es mi antecedente. ¿Por qué? Porque hay temas de esa tesis que lo voy a utilizar para mi marco de referencia. Hay elementos de esa tesis mexicana que me va a servir a mí para complementar mi investigación. Entonces, ese es mi antecedente. Como vamos a tener una semana para hacer ese antecedente, necesito que busquen ustedes esas dos investigaciones relacionadas con el tema de ustedes, por lo menos 2 investigaciones. Asumo y presumo que ya para este punto ustedes ya han empezado la búsqueda y la revisión de la bibliografía que van a utilizar, así que no creo que tengan mayor problema. En el transcurso de la mañana, por WhatsApp y por aquí les voy a agregar el ejemplo de un antecedente, de una investigación para que vean ustedes qué es lo que necesito que ustedes coloquen en esa tarea. Ojo, por uno del grupo, uno va a subir la información completa. El resto de compañeros solo va a subir la portada. Así como hicimos con el trabajo de la segunda evaluación. Uno sube el trabajo completo, o sea, la tarea completa la va a subir uno, y el resto de compañeros solo va a subir la portada. ¿Comprendido? Consulta. ¿Sí? Pueden ser por grupo. ¿Cómo? ¿Cuántos pueden ser por grupo? Es que los grupos ya están formados. Siempre sería el mismo grupo anterior. Por eso les digo, es el trabajo en grupo y es de acuerdo al tema que han seleccionado para investigación de la materia. Ahí está la indicación. Para aquellos que estén trabajando individual, pues no es trabajo en grupo, ¿verdad? Obvio. Pero sí es con el grupo de investigación. ¿Comprendido? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vaya. Les voy a pasar ahorita el enlace para que me suban la actividad de este día. Se los coloco en el chat de la reunión y después se los voy a colocar en el WhatsApp. Van a tener hasta las 10 de la mañana, base 10, y de ahí va a ir con una sanción. Ahora sí, aquellos compañeros que estén laborando y que no puedan presentar el resumen antes de las 10, me colocan en el chat sus apellidos para tomarles nota, por favor. Y con eso estaríamos terminando la clase de este día. Así es que gracias por la atención. Tengan bonito día. Hernández Beltrán, ya te tomé el dato. Benavides también. Tengan bonito día. Bendiciones para cada uno de ustedes y de sus hogares. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, Liz. Gracias a todos.